año que celebramos el centenario de la muerte del beato Tiburcio Hernández Muñoz, de la Compañía de Jesús, y recordamos su memoria y su legado, y con el deseo de que su vida de sencillez, caridad y amor al corazón de Jesús nos siga inspirando, declaramos inaugurada esta exposición biográfica dedicada al beato. Que su ejemplo nos ayude a todos a crecer en el amor a Dios y al prójimo. Oh Dios, fuente de toda santidad, que concediste al beato Tiburcio Arnaiz una caridad sin límites y un celo incansable por la evangelización, con una entrega especial hacia los más necesitados. Te pedimos que bendigas esta exposición y a todos los que la contemplen, que al atardecer de su vida de entrega sintamos que al recordar su vida de entrega sintamos el impulso de seguir su ejemplo y acercarnos más a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues queda inaugurada la exposición. El presidente del patronato. Podéis pasar. Sí, pasar por aquí. Pasar por aquí. Bueno, mirad, esta exposición la hemos dividido en tres bloques. Entonces, al principio están sus raíces, para darnos cuenta quién era el padre Ray, de dónde venía, y después sus llamadas. Lo importante que es en la vida del padre Arnaiz la fidelidad que tuvo a las llamadas que le fue haciendo el Señor. La primera, al sacerdocio. Ya desde los 13 años él entra en el seminario y allí discierne que realmente va a ser su vocación el ordenarse de sacerdote. Se ordena sacerdote y cuando ya después de 13 años de sacerdocio muere su madre, y ahí recibe una llamada muy fuerte de Dios. Él le dijo a un amigo: cuando con mi madre creía que no me faltaba nada en este mundo, cuando murió mi madre fue tanto lo que sufrí que me dije a mí mismo, ya no se me vuelve a morir a mí nadie, ¿por qué voy a morir yo a todo lo que no sea Dios? O sea, esa experiencia de sufrimiento tan desgarrador para él es una llamada de Dios a más entrega, y estuvo viendo varios institutos religiosos y por fin entra en la Compañía de Jesús. Cuando él viene a la Compañía de Jesús, ya con 37 años, pues él empieza el noviciado, y cuando termina sus años de formación es un hombre que ya tiene en el horizonte, o sea, para él su horizonte, su tema es la santidad, ¿no? Y cuando después de todos sus años de formación en la compañía está unos años en Murcia, y el año que hace su tercera aprobación, que es el último año de formación de los padres jesuitas, él lo destinan a Málaga. Y entonces cuando hace los últimos votos, él es como esa llamada más fuerte, ¿no? Un pacto con el corazón de Jesús. Y él entonces tenía 47 años cuando llega a Málaga,
y le parecía que había llegado tarde, que no iba a tener tiempo, ¿no?, de corresponder al amor del Señor. Y entonces él hace un pacto con el corazón de Jesús, que si le concedía 10 años de vida, él se iba a matar por su gloria, como así lo realizó, ¿no? Y esa última llamada del Señor, ¿no?, es por eso, desde ahí se entiende su actividad no es un activismo nervioso de una persona que es que no tiene más remedio, pues que tiene ansiedad y no tiene más remedio que estar haciendo cosas, sino que brota de ahí de su amor al corazón de Jesús. Él quiere corresponder al amor del corazón de Jesús y desde ese amor, desde esa consagración, pues entiende toda su actividad, todo su apostolado, toda su vida. Aquí están las citas de su ordenación sacerdotal, la reproducción de su partida de bautismo, está una casulla que él usó, y aquí hay pues 3 reliquias que simbolizan esa vida que ya él emprende cuando llega aquí a Málaga, donde ya no tiene descanso, que son unas de las alpargatas que él calzó, el sombrero que se lo cambió porque San Manuel González pues me parecía que ya estaba muy gastado, se lo tenía que cambiar porque se lo mandó lo mismo. Y el maletín, ¿no?, es simbolizar esa vida andariega pues sin sosiego, ¿no? Y estas palabras, esta frase que creo que también simboliza muchísimo lo que fue su vida, ¿no?, que las pronunció San Manuel González en su funeral. Y dijo: era un persuadido, un enamorado y un loco de Jesús. Pues luego aquí está el otro apartado, donde centrado en el corazón de Jesús, porque claro, toda su actividad, toda su vida, toda su entrega brota de esa consagración que le ha hecho el corazón de Jesús, ¿no? Hemos puesto aquí el boceto que hace pocos meses nos lo cedió el escultor de la escultura que hay aquí en Málaga, el boceto en barro, y está muy bonito. Lo hemos puesto debajo del corazón de Jesús porque simboliza eso, simboliza el Padre Arnaiz. Él quería que su corazón fuese como el corazón de Jesús. Por eso dice: el que vive vida de unión con Dios participa de los afectos del corazón de Jesús, ¿no? Es como una prolongación del amor de Cristo. Y esta frase que dice: el que mucho ama siempre queda poco, ¿no? Pues aquí está el estandarte del apostolado de la oración de Málaga, que él multiplicó por cientos los asociados, sacó la procesión que hacía años que no se sacaba por miedo, porque había encima. Y aquí hay varias cédulas y socios del apostolado de la oración que están firmadas por él, porque él era el director y era el que los hacía, ¿no? Las consagraciones, él hacía consagraciones. Aquí está escrita la consagración del grupo de su puño y letra. Consagraciones a familias, de pueblos, de empresas. Y luego aquí tenemos su obra con antonomasia, que todavía continúa, la obra de las doctrinas rurales, ¿no? Cómo él consiguió, con ese amor que tenía en este tema, pues él consigue que varias chicas y señoras de aquí de Málaga pues que vayan a los corralones, que pongan una escuela donde enseñaban cultura general, algo de catequesis, y se evangelizaron más de 20 corralones en Málaga, en las periferias de Málaga. Pues consiguió también, porque se encontró con María Isabel González del Valle, una chica de Oviedo que se había convertido a los 30 años, y se encuentra con ella cuando viene de una de sus misiones, que él a veces iba incluso a pueblos donde no tenían ni iglesia, donde había que llegar andando, en caballería, y entonces él le daba tanta pena, veía la buena voluntad de la gente del campo y decía: no, es que lo que yo quiero, lo que se hace aquí en Málaga, yo lo que quiero que se haga también en los campos. Pero eso era muy difícil, porque claro, estas chicas pues iban y venían a su casa, pero claro, si irse a los campos significaba estar varios meses fuera de casa, ¿no? Y por fin, cuando se encuentra con María Isabel, la tenemos aquí está, organiza lo que se llaman las doctrinas rurales. Esto quiere ser un homenaje, son los nombres que conocemos de chicas y señoras de aquí de Málaga. Algunas son, como veréis, los Heredia, Werner, Martos, son apellidos que suenan mucho de grandes empresas de aquí de Málaga y tal, pero también, por ejemplo, hay una chica de servicio, está muy bonito, como el padre conseguía que estas personas pues vieran algo más
Y gracias a que se encuentra con María Isabel, que ya se atrevió, y 3 más tardaron casi un año en organizarse y subieron a la Sierra de Gibraltar. Hemos puesto una maqueta de las viviendas que ellos encontraron allí se pusieron a vivir ellas y pues tuvieron dificultades, porque eran chicas acostumbradas a una vida pues muy yo qué sé, pues de capricho y ya está, de su condición, no eran mala gente, eran gente muy buena y eran gente muy generosa, pero nunca se habían visto en otra igual, no se habían hecho ni de comer, muchas de ellas. Bueno, pues allí en la chota, pues allí se apañaron como pudieron. En otra chocita, pues San Manuel González le dio permiso para tener Santísimo Sacramento, ¿eh? Para que nos hagamos una idea. Bueno, leo este testimonio de María Isabel que es muy bonito. Dice: el Padre, con su celo y amor de Dios, hizo el milagro de infundir en algunas señoritas el deseo de ir a vivir entre esas gentes para instruirlas, la paciencia que para organizar estas doctrinas rurales tuvo que tener, y lo que le dimos que hacer las que le ayudamos no podrá saberse hasta el día del juicio, pero por lo poquito que le ayudábamos a la gloria de Dios, todo lo sufría con una mansedumbre y paciencia que nunca la vale bastante. Tenemos las cartas, porque ellas las guardaban como un tesoro. Aquí hemos puesto 2 ejemplos de las primeras cartas. En una de ellas le regaña y les dice: bueno, si no se aclara, se bajan y cuanto antes mejor. Porque claro, ni había superiores ni había nada allí, cada una, bueno, un lío. Y después les dice, hay una que es un testimonio muy bonito, como dice que tienen que tratar a cada niño como si fuera el hijo de un príncipe. Es muy bonito. Tenemos las cartas y ahí se ve que el Padre Arnaiz era un hombre pues muy práctico y que simplemente lo que más les infundía era la caridad entre ellas, ¿no? Y con las gentes con las que trataban. Es muy bonito. Desde entonces pues han hecho más de 200 doctrinas. Las que están en rojo son las que se hicieron en vida del Padre Arnaiz. Las que están en azul mientras vivió María Isabel, que murió en el año 37, y después las demás que se han ido haciendo. Aquí tenemos un sagrario que diseñó y mandó hacer el Padre Arnaiz para llevarlo a las capillitas de las misiones. Lo hizo el carpintero de la familia de los Werner, que tenía muchas posesiones en Fuengirola, y todavía lo conservamos y todavía lo usamos nosotras en nuestras misiones. Y luego aquí, el último tramo de la exposición, pues también hay una frase del Padre Arnaiz cuando yo caí enfermo en algodonales, pues cuando le declara a María Isabel ese pacto que él tenía con el corazón de Jesús y le dice: esto se acaba, ¿no? Dice: estoy destrozado, no hay sujeto, me he dado prisa en vivir, ¿no? Como él sabía que ya no había ya salida. Y bueno, pues es una expresión, ¿no? de cómo respondió él a esas llamadas que le había hecho el Señor. Y pues de aquí, pues eso, pues todos tenemos que salir pues con esa confianza en Dios y esa gana, ¿no? De corresponder a las llamadas que el Señor nos va haciendo a lo largo de nuestra vida. Porque con una persona que es fiel a esa llamada, pues fíjate todo el bien que se hace. Aquí, en su muerte, tenemos una reliquia muy preciada, muy bonita, que es el almohada donde él murió. Cuando él muere, como esto estaba lleno de gente, cuando él murió, gente pendiente, estuvo varios días agonizando mal. Esto estaba todo lleno de gente preguntando, pendientes a ver cómo estaba el Padre Arnaiz, su salud. Y cuando ya la campana pues estalló, pues cuando murió, los padres y los hermanos que estaban con él, muchas de estas cositas son de ellos que se las cogieron al Padre Arnaiz, se las daban pues a sus catequistas, a la gente más cercana, y por eso lo conservamos. Está la almohada, está un pañuelo del hermano Jiménez, el hermano Ignacio Augusto Muriel, el padre Augusto Muriel, que estuvo atendiéndolo mientras agonizaba, y él dice que con ese pañuelo se secó la última naranjada, ¿no? Que él le ofreció. Y otro pañuelo que hay abajo también del mismo Augusto Muriel, donde cuando estaba ya el cadáver en la iglesia y estaba San Manuel González en la oración fúnebre, donde dijo esta sentencia tan bonita, que el mundo no se ha de salvar con discursos ni combinaciones políticas, sino con santos,
y solo con santos. Y le decía a todo el mundo, sed padres Arnaiz, sacerdotes que me escucháis, sed padres Arnaiz, sed padres Arnaiz, ¿no? Pues mientras estaba él, solamente le faltaba derramar su sangre. Y en ese momento el cadáver echó algo de sangre por la boca y el padre Augusto Vilar, que estaba al lado, le secó. Y está ahí el pañuelo también, ¿no? Y luego, pues la fama de santidad. Hay muchos trocitos de tela, cositas que la gente pues iba pidiendo a los padres y ellos se lo daban. Con eso se hacen y se han hecho muchas reliquias que luego se ponen en las estampitas, ¿no? Se empezaron a hacer estampas enseguida, hay estampas muy antiguas. Aquí mismo con el cadáver ya se formó el patronato, formado por varios seglares y dos de las doctrineras. Ya con la licencia de San Manuel González se forma ya un patronato con todo estado de cuerpo presente para promover su beatificación. Luego está la foto, los periódicos a su muerte, la foto de la calle Larios en su entierro, en una manifestación imponente de fe, cerró todo el comercio de Málaga, recorrió su cadáver en las mismas calles que recorría el corazón de Jesús, ¿no? Bueno, pues todo esto, si no lo leéis bien, pues se le puede echar una foto, ¿verdad? Luego también hay un papelito que María Isabel, claro, no la dejaban entrar a verlo. Y entonces le envió un papelito, padrecito mío, y era muy cariñosa, así muy expresiva, acuérdese de mí, no sé. Y él, con una fiebre altísima, le garabatea por atrás también unas letras que casi no se entienden. Bueno, pues está ahí también, ¿no? Como un testamento que él le deja. Y luego, pues aquellos son todos objetos de la devoción, que es, la gente nos ha ido, la fama de santidad. Hay un trozo de la primera lápida que sabéis que en el año 31, cuando estalla la República, pues se incendiaron todas las iglesias de Málaga. Me parece que quedó una sin incendiar. Pero una de las primeras que ardió fue la compañía. Y quisieron profanar la tumba. Y les daba como unas descargas eléctricas y tal. Y no pudieron, se tuvieron que ir. Ahí hay uno de los trozos de la lápida que cubrió el primer sepulcro, y el cuadro que está ahí es muy gracioso porque es un regalo de novios. El novio le regaló a su novia de la familia Zafra, son lo mismo de la copita, para que veamos qué cariño tan grande, ¿no? El regalo a su novia, un retrato